tratar de que esta clase, que es para todo el grupo, nos funcione. Ya saben, la metodología es una hora de trabajo, de reflexión en uno de los temas que ustedes acaban de revisar o revisaron la semana pasada en su sesión de IELTS. O sea que, digamos que va a ser un asunto bastante interactivo, un asunto más dialógico, y no solamente que yo esté aquí como diciendo las cosas. En el marco de lo que esperamos que para el caso de la revisión de esta área ustedes logren haber definido, tiene que ver con la mirada de lo que son los determinantes sociales de la salud y la determinación social de la salud. En este momento, ¿ustedes entienden que son dos visiones distintas de la salud? ¿Determinantes y determinación? No. ¿En qué grupo pudo establecer esa diferencia cuando realizó hoy el ejercicio del RAI? ¿Ninguno? ¿Tú? ¿Dónde está el chico? No es Alejandro. Bueno, con otra persona estuvimos trabajando la semana anterior y creí que más o menos, o aspiro a que por lo menos en ese grupo lo hayan logrado. ¿Por qué nosotros planteamos establecer las diferencias entre determinantes sociales y determinación de la salud? Porque obedece a unos enfoques distintos, y cuando en la vida uno realiza acciones, también es muy importante saber y tener claro a qué obedecen las acciones que está haciendo. Allá ya te encontré, tú sí habías establecido las diferencias. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque es lo que nos permite decir hacia cuando yo oriento mis acciones, hacia dónde las estoy orientando y en qué enfoque estoy parando. Eso es muy importante que ustedes lo aprendan a hacer desde ahora, desde sus primeros semestres, porque le permite a uno hacer una cosa, y es que lo que haga sea relevante, pero más allá de relevante, que sea coherente, porque le permite efectivamente saber en qué campo se está moviendo. Entonces, para este RAE, en el caso de Pablo, nosotros les habíamos pedido que lograran definir los antecedentes, los determinantes estructurales y los determinantes intermedios en el caso de la situación de Pablo. Pero es importante que entendamos por qué vamos a hablar de determinantes sociales. El semestre anterior ustedes hicieron un ejercicio, yo creo que todos recuerdan el mini ECOE, donde trabajamos el caso de Ryan, de toda la familia de doña Flora, y cuando ustedes trabajaron ese caso, tuvieron una primera aproximación a los determinantes, ¿cierto? Y era hacer una revisión de qué es lo que ocurría en el caso de la familia y en el caso particular de Brian en relación con una situación que estaba deteriorando su salud y que era importante en ese ámbito de la atención primaria o en ese ámbito de la práctica comunitaria que hacían las personas de la OVA, identificar cuáles eran las causas de las causas, ¿cierto? Entender por qué Brian estaba en la situación que estaba, y no solamente pensar en que todo se podría resolver si a lo mejor hacemos una colecta y le compramos las sales de rehidratación o el suero fisiológico que necesita y pare de consumir. Lo que en últimas los determinantes sociales nos quieren indicar es que la salud y la enfermedad no son competencia únicamente del mundo de los trabajadores de la salud y del mundo del sector de la salud, sino que hay una relación muy fuerte entre la presencia de salud, la presencia de enfermedad y la manera como las personas viven. Durante muchos siglos, esto no es un tema nuevo, aunque hoy día la Organización Mundial de la Salud haya ya desde el 2005 declarado la importancia de los determinantes a través de los trabajos de la Comisión de Determinantes Sociales, sino históricamente siempre ha sido un elemento que está ahí permanentemente y que tal vez ustedes en sus clases, sobre todo de sociohumanismo, han podido identificar esa relación. Los antecedentes los podemos ubicar como en tres grandes momentos, fundamentalmente por el liderazgo o por la manera como algunas personas nos empezaron a hacer entender esa relación entre lo social y el proceso salud-enfermedad.
En Alemania, en la mitad del siglo XIX, nos empezaron a hablar de una historia de los determinantes sociales, autores como Rudolf Virchow, cuando habló de la medicina como una ciencia social y la política como medicina a gran escala. Esto era en el año 1848 y Virchow, a quien se le ha dicho un poco el padre de la medicina social, empezó a hacer en sus análisis a relevar y a destacar la importancia de que la ciencia y la política, pues las ciencias sociales tuvieran una relación inmediata con el campo de la medicina para entender el proceso de salud-enfermedad. Salomon Neumann habló de la medicina también como ciencia social y básicamente él empieza a introducir al componente de las estadísticas médicas que conocemos mucho, también las estadísticas sociales. Y entonces allí se iba entrelazando esa relación entre el comportamiento que podría tener una patología, que podría tener una enfermedad, y la relación con los sujetos que tenían esa enfermedad. Alfred Grundmann nos empezó a hablar de la etiología, del origen social de la enfermedad, y posicionó la idea de hacer diagnósticos sociales, no solamente diagnósticos que fueran definitivos para hacer una muy buena anamnesis, una muy buena valoración física, sino también la importancia de leer en qué contexto se encontraban las personas que tenían dicha enfermedad. Entonces, como ustedes ven, el asunto no es un asunto nuevo, no es un asunto reciente, sino que por el contrario tiene muchos desarrollos. Para quienes leyeron el textico, leyeron un texto que les coloqué ahí en los materiales que ustedes tenían de consulta en el cajoncito de salud de las poblaciones. Bueno, está puesto ahí un material que lo podrían revisar. Es un material súper pequeñito de 13 páginas que algunas personas con quienes hablé lo encontraron. Lo que pasa es que no estaba colgado el primer día, pero pueden ir a revisarlo. Son 13 páginas apenas. Y básicamente me acordé en este momento del texto porque el texto recoge una reunión muy importante que se dio en el año 2009 de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, porque en esta mirada de los determinantes sociales, los investigadores, los epidemiólogos sociales de América Latina han tenido mucho que decir y mucho que aportar al mundo. Entonces, en ese sentido tenemos, por ejemplo, a Juan César García, un médico y un sociólogo argentino que trabajó con mucha fuerza en la relación entre las ciencias sociales y salud. También tenemos de México hasta Cristina Laurel, que es una persona que desarrolló muchísimos análisis en el mundo del trabajo, es decir, entender cómo con ocasión del trabajo también hay unos riesgos, también se produce la enfermedad, y muchos de sus estudios en un momento determinado hablaron de esa relación salud-trabajo, así como de la relación Estado y salud. Jaime Orey es el exponente latinoamericano, digamos, más importante en esto de la medicina social, y sobre todo porque él generó una corriente de pensamiento que se ha llamado la epidemiología crítica. Ustedes en otras asignaturas se están formando en la epidemiología, ¿cierto? Están viendo la epidemiología de los números, la epidemiología que les permite acercarse a comprender cómo se distribuyen las enfermedades, y esta corriente de pensamiento de alguna manera hace una confrontación a ese modelo. Y esa confrontación dice, no podemos ser una epidemiología lineal, una epidemiología que solo ve cómo se distribuye la enfermedad y a través de eso hace luego una extrapolación de resultados para actuar con todo el mundo, sino que críticamente es necesario revisar lo que ocurre. Y para eso él ha desarrollado estudios en campos como el de la medicina y política, y es muy importante porque es también la persona que más ha trabajado junto con Naomar Almeida el concepto de determinación social, que no es lo mismo que los determinantes. Por eso en esta clase se les decía, revisen la diferencia entre determinantes y determinación. Tenemos nuestros exponentes, los colombianos. Entonces tenemos a una figura que fue muy querida y que fue una de las personas que tuvo tal vez una de las muertes más tristes, que él fue Héctor Abad Gómez. ¿Ustedes leyeron el libro del hijo de él? Sí. El olvido que seremos, ¿cierto? O sea que se saben toda la historia, saben que siendo el fundador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín,
fue una persona que se preocupó mucho por todo el desarrollo de la salud de las poblaciones. Era también un trabajador que estaba cercano a los procesos de los trabajadores en el Urabá antioqueño, de toda la zona del cultivo bananero, y era representante de los maestros. Y en todo el proceso de la violencia que se dio en los 80, fue asesinado cuando era el presidente de la Asociación de Educadores de Antioquia. Quienes no han leído el texto, es un texto que vale la pena leerlo, es de Héctor Abarcacio Lince, su hijo, y se llama El olvido que seremos. Y es muy importante porque es el relato no solamente de lo que pasó con la muerte de su padre, sino de lo que históricamente ha vivido el país, y hay muchos tips sobre el origen de la salud pública, muchos elementos para entender un poco también el mundo de la salud, pero también para entender cómo se toman las decisiones y cómo hay unas familias que históricamente han tomado las decisiones y los destinos y las rutas de este país. Entonces vale la pena que en las vacaciones, si no lo han leído, le echen una miradita. Tenemos otro representante en Colombia que fue Alberto Vasco, una persona que hizo muchos estudios donde relacionaba salud, medicina y clase social. Y ese es uno de los elementos que vemos en los determinantes sociales, ¿cierto? Nos dice la Comisión de Determinantes la posición social, nos dicen los latinoamericanos la clase social, que no es lo mismo. Y Guillermo Ferguson fue un médico muy cercano a esta universidad. Cuando ustedes han revisado la historia de la Facultad de Medicina, seguramente han escuchado de Guillermo Ferguson, que organizó una presentación donde ridiculizaban la encíclica de Juan Pablo II sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, y pues obviamente pues, terminó expulsado de acá, de la escuela, de la facultad en ese momento, y luego estuvo como decano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ferguson era un patólogo que trabajaba una serie de escritos sociales en la revista Alternativa, y fue durante muchos años una persona que estuvo aportando y dando muchas ideas al pensamiento de la medicina en Colombia. Entonces fíjense que no hemos estado tan alejados y que hemos tenido personas de una gran trayectoria que han trabajado el tema de ese acercamiento entre lo social y la salud. En Europa, ya en finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, hemos tenido experiencias como la de Giovanni Bellinger en Italia, que trabajó sobre las determinaciones históricas, la salud y el trabajo, y Cindy Beriksen, que es una de las personas que probablemente quienes revisaron el tema de determinantes lo han escuchado nombrar. Es un docente en una universidad sueca quien ha establecido las bases sociales de las desigualdades en salud y ha tratado de profundizar en ese concepto de desigualdad. Yo creo que ustedes lo que sí lograron hilar es que hay una diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de prevención de la salud y estamos hablando allí de los riesgos a la salud, y cuando estamos hablando de los determinantes nos cambiaron los términos, porque nos empezaron a hablar de la equidad, de la desigualdad, y entonces uno dice, pero si antes veníamos hablando solamente de la enfermedad. Ese es el cambio de chip que es muy importante tenerlo claro. Finalmente, podemos destacar también aquí entre los europeos a Michael Marmot. Michael Marmot fue la persona, él es un docente de una universidad en Inglaterra y es un investigador de la epidemiología dura, quien desarrolló una investigación sobre los determinantes sociales de la salud, tomando como campo de conocimiento a los trabajadores del metro de Londres. Y entonces, a partir de lo que él revisó de cómo vivían los ejecutivos, cómo vivían los conductores de los trenes, las personas que estaban en los servicios generales y los oficios radios, él desarrolló unos gradientes de la posición social. Como él había sido contratado por la Organización Mundial de la Salud, que pues a nuestro entender es, digamos, un órgano de mucha influencia en el ámbito de la salud, al ser contratado saca un informe en el 2005 que después es traducido y trabajado desde una comisión que se llamó la Comisión de los Determinantes Sociales, y desde allí es donde ya en el 2006 empieza a emerger toda esa visión más articulada a las políticas públicas de cada país sobre los determinantes sociales. Esta imagen pues es una imagen para recordarnos que nosotros podríamos decir que queremos trabajar con la infancia en Colombia, ¿cierto?
y que entonces uno dice, pues para mí me basta decir con que yo trabajo con niños que están entre los 0 y los 10 años, y entonces eso ya me ha reducido bastante el espectro, de manera tal que es igual trabajar con unos y con otros. Lo que los determinantes sociales nos dicen no es igual, y no es igual porque usted tiene que ubicar una condición que se llama el género, ¿cierto? Que una cosa son los niños de género masculino y otra son las niñas de género femenino, que cuando tienen unas necesidades en salud o unas necesidades sociales no podemos pensar que son lo mismo, pero que hay otras condiciones como las étnicas, que podemos encontrar niños indígenas, que podemos encontrar niños que están en esta condición alimentaria como vemos en el extremo de la foto, que probablemente son de comunidades rurales, o podemos encontrar los niños de los espacios urbanos, que tienen otra manera de vivir y otro nivel de desarrollo también. O podemos encontrar niños que presenten una discapacidad o que tengan capacidades distintas, o podemos encontrar niños que a los 3 años o 4 años ya son trabajadores en las minas de carbón. Entonces, por eso, el discurso de los determinantes dice, no es suficiente hacer investigaciones que digan, por ejemplo, la uncinariasis en Colombia, ¿cierto? Es un elemento que va con todos los niños, no va con todos, porque depende cuál es el territorio que habitan, porque depende cuál es su condición social, porque depende de si están trabajando o están estudiando y están aprendiendo. Entonces, permanentemente los determinantes sociales nos dicen, la salud no puede ser extendida ni puede dejar de verse en los contextos donde se produce, ya sea la salud, el mundo de la felicidad, el mundo de la alegría, o ya sea la propia enfermedad. Porque en general, si ustedes ubican qué es lo que nosotros vemos que podría ser común en todos esos rostros que identificamos allí, es la sonrisa, ¿no? Es el estatus de la inocencia, de la felicidad, indistintamente de la condición en la que se encuentren, porque efectivamente son los niños y las niñas de nuestro país. Pero también el llamado es a que cuando ustedes a lo mejor vayan a hacer su servicio social obligatorio, fíjense que no van a encontrar estos niños, ¿cierto? Probablemente se van a encontrar con estas otras realidades que necesariamente les van a interpelar a ustedes unas acciones distintas y les van a interpelar a tener el reconocimiento de políticas y de distintas maneras de ver. Para resolver el tema de los enfoques, yo quiero que veamos como 3 posturas distintas, ¿cierto? La primera postura es en la que casi siempre hemos estado instituidos, es la postura de la que nos habla de la herencia que traemos, de Lever y Clark, de Lalonde y de Bloom, donde fundamentalmente los avances más fuertes de los que nos han hablado es de la multicausalidad para entender el origen de una situación, ¿cierto? Donde ahora no es X es igual a Y, sino que hay distintas maneras, o sea, distintas X1, X2, X3, X4, para que se produzca Y, ¿cierto? Entonces, la enfermedad no tiene una sola causa, la enfermedad puede tener varias causas. La lógica conceptual de esta visión, ¿qué nos dice? Que la salud y la enfermedad ocurre en los individuos como alteración del equilibrio biológico. Prima tener una visión del equilibrio biológico. Lo colectivo no es un asunto de todos, sino de la sumatoria de individuos. Entonces podemos decir, todos los niños, todas las mujeres, todos los hombres, todos los enfermos del corazón, pero no logramos especificar que hay diferencias en lo colectivo. La enfermedad o la salud dependen de factores de riesgo. Entonces, como está tan puesta esta mirada en el riesgo, la salida normalmente es quitar el riesgo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que usted está consumiendo alimentos contaminados. La mejor forma de no consumir ese tipo de alimentos es que los alimentos estén limpios, que los lave muy bien previamente. Pero, sin embargo, uno tendría que preguntarse si esa familia, por ejemplo, tiene agua, ¿sí? Yo en otras ocasiones les he dicho que, aunque no les parezca cierto, existen en Bogotá lugares donde no hay acueducto y alcantarillado, en Bogotá, ¿cierto? En las zonas, por ejemplo, de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, en las zonas altas de la localidad de San Cristóbal, hay gente donde no hay sanitarios. De hecho, en el 2010, por ejemplo, se estaban haciendo algunas experiencias de letrinas en la localidad de San Cristóbal. Y ustedes dirán, pero pues ¿cómo así si se supone que Bogotá es la capital, que tenemos el máximo nivel de desarrollo? Pues no es así.
Y entonces, si eso es lo que pasa en Bogotá, lleven eso a otros lugares, lleven eso a las zonas rurales, y por eso es que podemos pensar que a pesar de que se diga se erradicó la uncinariasis en Colombia, pues en el departamento de Cundinamarca, en Girardot, fue posible en este caso encontrar uncinariasis, ¿cierto? Porque no están dadas todas las condiciones que quisiéramos, y porque aunque queramos quitar esos factores de riesgo, no es posible porque hay unas realidades sociales que desbordan esto. La multicausalidad se construye para cada enfermedad según la ponderación de la relación estadística, lo que fue significativo, cómo se relacionan unos factores, si tenemos un problema, cuál es el factor preponderante, y hacemos una intervención sobre ese factor y dejamos lo demás suelto. Entonces, esta mirada se llama la mirada de la prevención y está puesta en los factores de riesgo, ¿cierto? Acá no estamos diciendo que esta es mala y que la otra es buena y que la otra es la super, no. Estamos diciendo que hay una manera distinta de hacer abordajes y que tradicionalmente en el mundo de la medicina y en el mundo de la salud este ha sido muy cómodo, ¿cierto? Porque es lo más cómodo medicalizar, lo más cómodo es resolver todo en el centro de salud, en el hospital, y cuando el paciente se va de allí ya perdemos todo contacto con él. Tener esta lógica conceptual también tiene obviamente unas implicaciones en la acción. Entonces aquí se actúa sobre ¿qué? Sobre los factores de riesgo. Cada factor debe ser atacado con distintas herramientas y, por ejemplo, se le dice a la persona que debe tener un nivel de corresponsabilidad, que muchas veces al individuo, al sujeto específicamente se le dice es el autocuidado. A usted le corresponde el autocuidado, si usted no se cuida, entonces pues ya el asunto es suyo, usted está informado, usted sabe y resuélvalo, y porque usted es responsable de su cuerpo. Y si bien es cierto que eso es una realidad, probablemente hay que tener unos tránsitos previos para que las personas lleguen a entender eso, porque muchas veces las personas en ejercicio de su autonomía no se protegen, sino que se agreden, y tendremos que entender por qué la gente hace eso, para realmente poder intervenir. La estrategia central, por ejemplo, que se da aquí es la coordinación entre actores. Entonces, por ejemplo, hoy, volviendo a la imagen de los niños, tenemos una política presidencial en la primera infancia que se llama de 0 a siempre. Y en esa política están como responsables dos actores, el sector salud y el sector educación. Y nos dicen que está puesto en los determinantes sociales. Pero si solamente hay dos sectores, si el sector de vías, si el sector agrícola, si el sector de las TICs, si otros sectores no están allí, pues vamos a tener de todas maneras ya una mirada muy centrada probablemente en la enfermedad y otra que hace una apuesta por la educación, pero que no es suficiente para resolver todo lo que quisieran los niños. Esta es un poco la idea y la imagen de la multicausalidad, ¿cierto? Entonces, es tomado de los 4 inputs de la Londe y de Bloom, y nos dice, nos habla del equilibrio o del desequilibrio biológico que se produce por factores genéticos, por la estructura genética de cada persona, por los estilos de vida o el comportamiento de los individuos, por el ambiente natural y social en el que vive y por cómo funcionan los servicios de salud. Hay otra mirada, señora. Con respecto, pues no es la anterior, sino la anterior, la que decía el autocuidado, la autonomía. No se supone que por ley, pues yo también tengo que dejar que él tenga su propia autonomía, a pesar de que sea una autonomía leve, creo que dice la sentencia, débil creo que dice, una autonomía débil, porque pues una persona que se hace daño, pues igual no es que yo le pueda decir que no, o sea, yo solo lo persuado que no lo haga, pero yo no lo puedo evitar. Claro, claro, eso. Tú no puedes persuadirlo, pero lo más importante es que las personas muchas veces actúan, digamos, sin tener mucha claridad de por qué hacen lo que hacen, ¿cierto? Por ejemplo, un fumador. Yo pensaría que si ustedes fuman, no puedo entender por qué lo hacen, ¿cierto? Por ejemplo, estudian medicina, van a ser superdoctores y doctoras, saben que fumar les está haciendo daño y siguen fumando. Y entonces si yo a alguno allá afuera le digo, deje de comer así, ahora le decía a Daniel, deje de comer tantos dulces, ¿cierto? Ustedes miran, es mi cuerpo y es mi autonomía, ¿cierto? Yo soy el que, pero ¿qué pasa para que eso ocurra, ¿cierto? Porque lo más importante ahí es entender y cuál es la condición.
¿Cuál es la condición para que si hay algo que me genera ansiedad, si estoy un poco nerviosa porque tengo el parcial o tengo el examen o la presentación, pues voy y me echo un pucho allá afuera porque sí, porque eso me quita la ansiedad? Y esa es la explicación. Pero solo es uno al día, doctora. Yo no fumo casi, yo me los encuentro allá a las 7, como a 20. Y yo les, pero qué pasa, no, solo es el primero del día. Y yo estoy segura que no es el último. Entonces fíjate, y uno dice, ¿y por qué eso pasa acá? O sea, es un problema de falta de información de ninguna manera. ¿Qué es lo que está pasando? Y claro, en el ejercicio de su autonomía se puede hacer. Pero si eso lo hacemos nosotros, el personal de salud, imagínate cómo podemos incidir para cambiar lo otro. Entonces lo primero que pasa con este análisis es que no depende solamente de la información, ¿cierto? Que depende de entender tú cómo aprendiste a manejar la ansiedad. Entonces algunos la aprendemos a manejar comiendo, otros lo hacen fumando, otros se lastiman, otros estudian y resuelven con tranquilidad sus cosas. Entonces, ¿cómo sin afectar la autonomía sí intentamos entender al otro? ¿Sí? Porque cuando le decimos a la gente, usted ya sabe que si sigue comiendo de esa manera y no hace ejercicio, pues sus triglicéridos van a estar muy mal y finalmente el señor se va a morir, ¿sí? Y entonces, pues, y la gente sale diciendo, pues todos nos tenemos que morir algún día, entonces no hay problema, voy a seguir en lo mismo. Entonces, fíjate que esa es intervención. ¿A qué nos ha llevado todo esto? A pensar que hay un momento en que la intervención se agota y que para cambiar, para poder transformar la realidad de la gente, a lo mejor requerimos tener una visión más amplia de lo que pasa, que es a lo que nos ha invitado la idea de los determinantes sociales. Nos ha dicho, miren, los factores de riesgo han sido importantes, han sido la historia de más de un siglo en el mundo de la salud, pero no han sido suficientes. Y cuando empezamos a mirar un poquito más hacia afuera de los hospitales, encontramos que hay unas condiciones sociales que están determinando directamente la enfermedad, que están incidiendo, y por eso los gobiernos tienen que decir un día desde la Organización Mundial de la Salud, o le apuntamos a superar esas circunstancias que generan el estrés, que generan esos gradientes de presión para modificar y para que la gente esté mejor, o nunca vamos a lograr todas esas estrategias que hemos ubicado, que salud para todo, que los objetivos del milenio, todas esas apuestas que hace el mundo, porque no ha dado resultados. Entonces, acá lo que nos están diciendo es, bueno, tratemos de profundizar, poder entender, como dicen, no solo la causa, si nos queremos seguir parando en la epidemiología, sino busquemos las causas de las causas. Y cuando encuentro las causas de las causas, ¿cómo trabajo? Ahora, el asunto de los determinantes es que no es un asunto del individuo, ¿sí? Porque tú le puedes decir todo a tu paciente y darle la medicación y darle las mejores indicaciones y ponerle en la fórmula con letra 14 porque es una abuelita que ya no lee con negrillo y hasta con rojo, ¿cierto? Pero si no sabe leer, o si cuando sale la EPS le va a negar el medicamento, pues sencillamente va a volver a los 2 meses al control contigo y está peor, está más enfermo. Pero es que además no está comiendo bien, pero es que además cuando salió de allí tuvo un accidente porque el Transmilenio no cabía, se cayó el Transmilenio. O sea, porque hay otras condiciones que están en los contextos de la gente que es necesario revisar. Entonces, tú no le vas a transformar la autonomía a nadie, pero si el sector salud logra efectivamente trabajar con otros sectores y entender que la salud y el buen vivir está fuera de los consultorios, vamos a tener gente más saludable. Pero no es de ninguna manera ser coercitivo ni cambiarle la vida a la gente, porque además de que es imposible, no es la competencia, pues que tenemos que tener un médico. Esta mirada es la mirada de la epidemiología social. La epidemiología social del profesor Michael Marmot, del que les hablaba ahora, de la Universidad Inglesa, de Wilkinson y de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, que nos dice que cuando estaban dando esas discusiones sobre qué es lo que determina la salud o la enfermedad de las personas, empieza a entrar en el debate algo que se llama las desigualdades sociales. ¿Y por qué las desigualdades sociales? Porque cuando Marmot trabajó ese tema de los gradientes, él encontraba las diferencias entre los grandes ejecutivos del metro londinense y los que eran los conductores, por ejemplo, de los trenes. Y entonces allí empieza a ubicar cómo ubicando un poco dónde están las personas, cuál es el ingreso que tienen, cuál es la posibilidad de desarrollo que tienen, así mismo se comportan las enfermedades que van alojando. Los contextos sociales, económicos y políticos determinan la salud de las personas
porque le definen la estratificación social. Eso es muy importante porque allí ellos fueron muy insistentes a la comisión en hablar en el tema del ingreso y en resolver un poco la situación diciendo, bueno, es que si todo el mundo tuviera empleo y tuviera mejores ingresos, pues se empezaban a superar las desigualdades. Lo que pasa es que además de tener empleo, la gente para tener un mejor ingreso, pues tiene que tener educación, porque si no, pues va a seguir siendo la gente que está en los servicios generales, que tiene familias numerosas, que vive en los suburbios, que vive en unas condiciones difíciles, y se va a mantener esa relación histórica de mantener, de que esas desigualdades pues estén allí. La estratificación produce diferencias en qué, en la educación, en la ubicación laboral, en los ingresos y en el nivel de redes y de cohesiones sociales. Fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes salgan aquí de la universidad, a lo mejor están los afortunados que consiguen el primer empleo. Y ese que consigue el primer empleo, aquella niña que consigue el primer empleo, empieza a llamar a quién, a sus amigos rosaristas, a sus parceros, a la gente con la que vio toda la carrera, al que le conoce el mal genio, el buen genio, todo, porque pues vivir 5 años con alguien es casi que un matrimonio, ¿cierto? Entonces empiezan a llamar allí a sus propias redes, y es con esas redes con quienes se va generando esa cohesión social. Entonces fíjense que la cohesión habla como de ese espíritu gregario que tenemos los seres humanos y nos lleva y lleva efectivamente a tener una cohesión que habla como de los guetos, si quisiéramos llamarlo así, ¿cierto? Entonces cuando ustedes son gerentes o son gerentas del hospital o la ministra de salud, entonces dice, ¿quiénes van a ser mis asesores? Mis compañeros del Rosario, ¿cierto? Porque sé quiénes tienen capacidades, quién es el mejor aquí, quién es el mejor allá. Esa cohesión hace que se sigan manteniendo unos nichos de poder, unos nichos y unos estratos que no permiten tantas entradas de otros. Entonces, por eso el tema de la estratificación es muy importante para lo que pasa en lo social. En el nivel individual se concretan determinantes específicos, como las condiciones de vida, la exposición diferencial y la vulnerabilidad diferencial. ¿De qué nos hablan los determinantes? Hay unos asuntos que competen a toda la sociedad. Hay otros asuntos que competen al individuo, y entonces ahí estamos hablando de lo que pueden ser los condicionantes intermediarios, ¿cierto? En el RAE hablábamos de cuáles son los estructurales y cuáles son los intermediarios para poder definir qué es lo que pasa en la vida de Pablo. Los servicios de salud operan respondiendo de manera desigual a los daños, ¿cierto? Porque, bueno, tampoco se logra hacer un reconocimiento de lo que implica cada uno. No se habla de esa diferencia o de esa vulnerabilidad, sino que un servicio de urgencias es igual, pero igual para los que son entre iguales, ¿cierto? O sea, una persona, aquí alguien puede estar afiliado a Compensar, pero si usted está afiliado a Compensar y tiene plan complementario, es posible que sea atendido allí en la clínica Palermo. Pero si sencillamente es de los afiliados que está con el salario mínimo, pues le va a tocar ir al Hospital San José, o a lo mejor en San Ignacio, o a lo mejor en la clínica Partenón, que no son los que tienen mayor hotelería, que también a lo mejor no son los que tienen los profesionales más adiestrados y más capaces, sino que probablemente también se mueven con personas recién egresadas, con personas que no tienen tanta expertise. Entonces la oferta de salud es igualmente desigual y pues igual de esa misma manera no establece como la vulnerabilidad diferencial. Los resultados desiguales pueden aumentar la estratificación en salud, es decir, esos resultados siguen aumentando las brechas, ¿cierto? ¿Eso qué implica en la acción? La identificación detallada de la determinación social permite empezar a reducir las inequidades. Si ustedes, por ejemplo, hicieran muy juicioso el análisis en el caso de Pablo, valdría la pena entender por qué los niños de zonas como las de Girardot mantienen a pie limpio, mantienen descalzos, ¿cierto? Si solo es un tema del calor o es un tema cultural, pero ese tema cultural tendríamos que ver si son todos los niños que viven en la ruralidad o son solamente los hijos de los campesinos los que no usan zapatos y los que más fácilmente pueden tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando usted empieza a develar y a ver de manera mucho más profunda, a indagar con mayor capacidad,
puede pensar en que la acción que busque efectivamente apunte a ser una reducción de esas inequidades. Las acciones requieren voluntad política y decisión de los estados, porque acá no se trata solamente de lo que el médico y la médica quieran hacer en el consultorio. Si yo necesito que Bogotá tenga más lugares donde la gente haga ejercicio, pues a lo mejor necesito más parques públicos, necesito que las ciclorrutas estén mejor iluminadas, que haya menos contaminación en las calles, una cantidad de elementos que dependen del Estado y que no dependen del médico en el consultorio. Las acciones requieren una alianza estratégica entre el Estado y la sociedad civil. Fíjense que acá nos está diciendo, es la corresponsabilidad, si nos está diciendo cómo se establecen alianzas para que las políticas que hace el Estado y las propuestas o la manera como participa la sociedad efectivamente haga que esto vaya mejor, y los que sufren las inequidades deben participar en la transformación. Eso es otro elemento importante. No vamos a tratar a quienes están viviendo circunstancias inequitativas como los menores de edad que no pueden tomar decisiones y que son otros los que toman las decisiones por ellos. Esta es la mirada de la comisión de determinantes, ¿cierto? Es una imagen que hemos visto en muchos lugares donde nos habla del contexto social y político, de cómo esos determinantes, de acuerdo a la posición en la que se encuentren, van determinando una serie de circunstancias que nos llevan finalmente a entender cómo se comporta el sistema de salud. No, digamos que lo que podríamos entender acá es que cuando nuestros pacientes llegan al consultorio, cuando nosotros nos encontramos acá en el sistema de salud, tendríamos que desandar todo esto para entender la lógica de lo que pasa, porque muchas veces nosotros estamos reducidos acá, ¿sí? Entonces por eso no podremos hacer seguramente todos solitos desde el sector salud pensando que allí se resuelve todo. Bien, esta también es una imagen muy reconocida de los determinantes sociales de esa corriente, y nuevamente lo que nos dice es que, ¿cierto? Es la presentación que nos puso Alejandra. Nos dice que hay unas condiciones particulares de las personas y que esas condiciones particulares, como el ciclo vital, como el género y como su propia constitución física, están aquí, pero que están determinados por la manera como los sujetos viven, por las redes y las posibilidades sociales que tienen y por unos elementos que estructuran realmente toda la forma de ser, donde están las condiciones de vida y de trabajo, el ambiente laboral, la educación, las condiciones de agricultura y producción de alimentos, el desempleo, las condiciones de agua, saneamiento, los servicios de atención en salud y la vivienda. Fíjense que no estamos hablando, aunque si este caso nos decía cuáles son los determinantes en la salud del niño, no nos detuvimos a pensar solo en esto, y cuando nos dan el caso nos ilustra de muchas circunstancias que pasan con este niño y que tienen que ver con que él esté presentando la patología que presenta. Bueno, hay una tercera mirada, que es la mirada de la determinación social, ¿cierto? Entonces fíjense que hemos visto la mirada de la multicausalidad, la mirada de los determinantes sociales de la Comisión de Determinantes Sociales y de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a ver un poco más la visión latinoamericana desde la epidemiología crítica en lo que se ha llamado la determinación social de la salud. Recuerden ustedes que el RAE decía determinantes y determinación. Estos aportes de la medicina social latinoamericana, de la salud colectiva latinoamericana, nos dice que es importante tener en cuenta que la salud y la enfermedad son parte de un mismo proceso, del continuo y de la trayectoria de la vida de las personas. Entonces no podemos estar excindiendo y pensar que solamente cuando una persona presenta una patología, llena sus signos y síntomas, es que está enfermo. Lo que nos dice esta mirada es que tanto la salud como la enfermedad hacen parte de un proceso que vive el individuo y que ese proceso va marcando su cuerpo y va determinando efectivamente qué es lo que pasa cuando enferma. Digamos, cuando nos decían que Pablo tiene una diarrea crónica, ¿cierto? No estamos hablando de una situación aguda, no es este momento, sino que estamos hablando de una circunstancia a la que el niño ha estado abocado varios tiempos. Lo social es un nivel de organización superior a lo biológico en el orden humano. Por eso la determinación social dice,
si no logramos efectivamente dar cuenta de esos procesos de inequidad y de desigualdad social, pues no vamos a responder el tema de la salud, porque lo social es lo que está determinando cómo se presenta la enfermedad. Lo social tiene sus propias leyes de producción y reproducción. Eso viene un poco de la lógica de entender cómo se desarrolla el mundo y cómo los sujetos y los individuos participan en la vida. La producción tiene que ver, por ejemplo, con cómo las personas se pueden acercar desde su clase social a todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, a cómo pueden participar desde la clase social en la que se encuentran a que se vaya, digamos, desarrollando el espacio donde está. Y la reproducción es, ¿qué le permite la producción hacer usted como persona? Cuando hablamos de la reproducción, hablamos de usted cómo se reproduce en la sociedad, qué es lo que puede llevar a cabo en esa sociedad, ser un profesional, ser una persona de avanzada, o por el contrario, tiene muchos límites porque no logra salir adelante. El término de la producción y la reproducción viene mucho de la mirada de la dialéctica, del materialismo histórico, que nos está diciendo que los seres humanos tienen una razón de ser en la sociedad y que esa razón de ser está muy ubicada por cómo se da lo político, ¿cierto? Entonces, la determinación social a muchos no les gusta tanto, porque es que la determinación social, con quien primero empieza a tener una interpelación directa, es por la manera como está organizada la sociedad, con esas grandes brechas que históricamente se han presentado y que allá los procesos de inequidad. El orden biológico está subsumido, es decir, que lo biológico está un poco por debajo realmente del orden social, en niveles de complejidad que los podemos definir como el nivel general, el nivel singular y el nivel particular. Esos niveles, ¿se acuerdan?, nos hacían referencia a que en lo general está como toda la estructura de lo social, toda la política. En lo singular está más el espacio más próximo, más cercano a nuestra realidad, y en lo particular el mundo del interno, el mundo de lo privado, podríamos decir, del sujeto y su familia. Entre esos niveles que habla la determinación social existen unos mediadores que son como los modos de vida. De todas maneras, de acuerdo a las oportunidades, de acuerdo a las posibilidades que se tienen, usted cómo puede mediar para lograr estar mejor con eso. Por ejemplo, hoy día cuando se habla mucho de la política de la protección social, entonces, ¿qué ocurre? Una persona de nuestra familia se quedó sin empleo y esa persona es mi hermano. Y resulta que mi hermano tiene a su hijo mayor, mi sobrino, estudiando en la universidad. Entonces yo le digo, como usted este semestre se quedó sin trabajo, hermano, tranquilo, yo voy a pagar el semestre de la Universidad de Chile, ¿cierto? Porque no lo podemos dejar sin que haya en la universidad. Esas son como las mediaciones, ¿cierto? Entonces, si la política es el desempleo, la gente empieza a mirar cómo se acomoda, cómo reduce, hacemos el bingo bailable para recoger plata para la señora pobre, hacemos una cantidad de actividades en el orden social para tratar de resolver esas circunstancias que están puestas allí. La determinación social dice que los individuos fundamentalmente son sujetos políticos, sujetos con una capacidad de decisión y que deben estar inmersos en toda esa mirada. Entonces la determinación social nos dice que es necesario entender la lógica como se da la producción y la reproducción social. Allí en la producción y la reproducción social, lo que ellos nos están diciendo no es solamente que haya empleo, ¿cierto? Porque es también la clase a la que pertenece una familia, la clase a la que pertenece un sujeto, la que le va a permitir que esa producción y reproducción social sea mucho mejor. Se orienta desde niveles de responsabilidad que son desiguales, y por eso la responsabilidad y los estados también tienen responsabilidades desiguales. Entonces acá, como yo les decía, interpela, es una mirada que interpela mucho la lógica del poder y la lógica del Estado o de los gremios o de los dueños de la producción. Interpela permanentemente esas grandes brechas que hay entre los ricos y los pobres. Entonces, por eso no nos hablan aquí de corresponsabilidad. Ellos dicen, no es lo mismo ser el dueño de Coltejer que ser la señora que limpia el piso en Coltejer. Entonces no podemos decir que la corresponsabilidad y que las personas deben actuar igual. Acá lo que nos dicen es,
un poco la noción de la equidad, de cada quien según su posibilidad y para cada quien según su necesidad. Entonces no puede ser que todos vamos a ser corresponsables y todos vamos a cambiar, porque además eso tampoco es posible. La acción transsectorial, es decir, que haya la posibilidad de interactuar el sector salud con el sector social, con los otros sectores de la política, permite identificar los problemas, por qué están determinados y actuar sobre ellos. Los sujetos son políticos y por tanto son transformadores de su propia realidad. Fíjense que lo que nos plantean acá no es que la gente se quede esperando en la casa que un Estado paternalista le resuelva todo. Lo que dice la mirada de los determinantes sociales, no, de la determinación, es: al ser usted un sujeto político, usted no puede decir que es un sujeto que no tiene derechos, que no tiene deberes y que no tiene que participar. Por el contrario, tiene que ser muy motivado y muy participante de las situaciones que quiere transformar. Como les digo, esta es una visión que está puesta en Latinoamérica, pero que también ha penetrado a otros continentes. ¿A cuáles continentes puede tocar? Pues a continentes donde también la desigualdad y la inequidad es muy fuerte. Ustedes saben que dicen los economistas, con todos sus estudios y sus indicadores, que América Latina es el continente más inequitativo del mundo, ¿cierto? Por eso en América Latina los investigadores pueden plantear estas cosas. Los europeos plantean desde su visión europea otra cosa, los americanos plantean otra cosa. Lo interesante de la determinación es que hay allí una mirada mucho más política y una mirada que pretende, desde esa epidemiología crítica, hacer unos aportes tanto en los análisis como en la intervención para superar las situaciones. Así, a mí lo que me interesa en este momento es que ustedes tengan claro que hay 3 abordajes y que los abordajes son distintos, ¿cierto? Y que no estamos diciendo que uno es bueno, que el otro es malo, sino que son distintos, que a lo mejor uno supera a los otros y que a lo mejor lo más importante es que deberían ser complementarios. Esta es la imagen de la determinación. Lo singular, lo particular, lo general, refleja las inequidades. Por ejemplo, aquí cuando se habla de la triple inequidad, se está hablando de la inequidad de género. ¿Y por qué esa triple inequidad? Porque se dice que a las mujeres nos corresponde una carga diferencial en la familia, porque la mujer es madre, es esposa y también es trabajadora, ¿cierto? Muchas veces los papás, ustedes me dirán, pues mi papá también es padre y es trabajador y es esposo, pero a diferente nivel, ¿cierto? A diferente nivel de responsabilidad, a diferente nivel de cómo se desarrollan las cosas. Por ejemplo, está visto también en todas las estadísticas del DANE, lo pueden revisar. Muchas veces las mujeres ganan menos dinero a pesar de que tengan la misma cualificación que un hombre. Muchas veces en la oportunidad laboral, cuando hay un hombre y una mujer compitiendo por un cargo, prefieren optar por el hombre. ¿Usted es casado? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Usted, señora, es casada? Sí. ¿Tiene hijos? 2. ¿Y por qué ganó la señora? ¿Por qué ganó el señor y la señora no? Porque cuando los hijos se enferman, el señor no pide permiso, la señora sí. ¿Sí? Entonces ahí, y entonces no digamos de cuántas madres además están solas con sus hijos, ¿cierto? Que es otro fenómeno que afianza esas miradas de la inequidad. Entonces es muy importante, por eso una cosa que yo siempre peleo con los médicos y peleaba mucho cuando mis hijos estaban pequeños. Yo iba siempre con mi compañero a la consulta médica y el doctor y la doctora me decían: solo puede entrar uno con el niño. Y entonces mi marido decía: ¿usted? O sea, entonces y entonces yo le preguntaba a los médicos: ¿y por qué él no puede entrar? Él es el papá, él también le va a dar el medicamento. ¿Sé cuál es la razón para que no entre? Es que aquí solo hay una silla. Y yo: no, doctora, puede esperar paradito, yo me quedo parada si quiere, pero es que la responsabilidad del hijo es de los dos, ¿cierto? Y fíjense que en eso se los traigo a colación porque ustedes van a ser de esos doctores y doctoras o que dejan entrar al papá y a la mamá o que sacan a alguno de los dos. Yo espero que sean de los primeros, ¿cierto? Porque esa es una manera de empezar a interpelar eso que está tan instituido, y es que los hijos son de las mujeres y entonces las cuidadoras son las mujeres, ¿sí? Y muchas veces eso está tan naturalizado que no logramos verlo, que ni siquiera nos parece, no lo percibimos, ¿sí? Bien, esta es también un poco lo que nos dice la determinación. Para entender esto, lo general, habla de la sociedad en general, lo particular de los grupos con la organización de la extracción de clase, de género y etnia, y lo singular, los individuos y su familia con su cotidianidad, lo que a veces llamamos
los estilos de vida. Bien, esta imagen es la imagen del libro que edita la Comisión y la OMS en el año 2005, y fíjense ustedes qué es lo que dice. ¿Cuál es el título del texto? Cerrando la brecha en una generación, ¿cierto? O sea, de lo que nos habla el texto y todas las políticas que genera allí la Organización Mundial de la Salud, no es vamos a controlar la morbimortalidad, vamos a hacer más acueductos, más alcantarillados, más hospitales, vamos a formar más médicos y especialistas. No, vean los rostros de allí hablan por sí mismos, ¿no? Son los rostros probablemente de comunidades africanas, de personas que por vivir en la extrema pobreza y por las condiciones sociales que viven, están más enfermos que otros grupos sociales. Y el informe dice, hay que cerrar la brecha, y para eso hay que trabajar sobre políticas que sean equitativas y que permitan transformar eso. Esta es la imagen del segundo encuentro a propósito de los determinantes sociales, que fue en octubre del 2011, organizado por el gobierno de Brasil. Allí se realizó la Asamblea Mundial de la Salud, y nuevamente ellos lo que hablan es de cómo la falta de equidad en materia de salud se debe a las condiciones de la sociedad en la que una persona nace, crece, vive, trabaja y envejece. Esas condiciones se conocen como determinantes de la salud. Y la consigna de los brasileros fue todos por la salud. En ese sentido, entonces fíjense que digamos que la visión oficial, lo que la gran política está marcando y orientando, es que es necesario que se organicen por los determinantes sociales como un elemento que permita realmente mejorar las condiciones de vida de la gente. Hemos hablado todo el tiempo de la equidad, de la inequidad, de la desigualdad, que ahora se habla más de eso que de la enfermedad. Entonces ubiquemos qué es cada uno. La equidad en salud es entendida como una situación donde todo individuo tiene oportunidades para lograr su plena potencialidad en salud y no está condicionado por una desventaja o por una discriminación. Entonces, es inequitativa las situaciones donde hay restricciones para obtener ese potencial que esté determinado o causado por factores como la discriminación social. En la discriminación social estamos hablando de cómo se puede reproducir una persona en la sociedad.